Continuamos comentando algunos aspectos del punto 6 y ahora entraremos en lo que corresponde a la sostenibilidad en el cambio climático aplicada a las ciudades. Algunas de las medidas que las ciudades pueden tomar en esta materia ya las hemos visto a lo largo de los distintos apartados del punto 6, pero no está de más que recalquemos un poco aquellas medidas que tienen relación directa con el cambio climático, que se refiere fundamentalmente a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que según todos los estudios científicos son los causantes del aumento del nivel, del aumento de la temperatura de la Tierra global, tanto de la atmósfera como de los mares. Por ello, las competencias de una ciudad, las competencias que tiene una ciudad según la legislación española en materia de régimen local, pues tiene cierto poder a través de bien de la regulación de las tasas o bien a través de políticas de subvención o bien a través del plan general con medidas coercitivas, puede impulsar, obligar a que haya instalación de energía fotovoltaica en edificios, tanto en los existentes como en los nuevos desarrollos. Puede ser más intensivo en los nuevos desarrollos urbanos, en los que efectivamente se puede obligar a una autogeneración energética en un porcentaje determinado. Se pueden adaptar las tarifas locales a través de ayudas, incrementos de tasa, a través de impuestos, para lograr una mayor eficiencia energética. Es decir, que hay medidas que desde el ámbito local, aunque se tienen pocas competencias en esta materia, porque las competencias principales para ser efectiva en la reducción de gases, de emisión de gases de efecto invernadero son normalmente de la administración estatal. Los ayuntamientos, dentro de sus propias competencias, sí pueden adoptar las medidas que hemos visto. Además de adoptar medidas que contribuyan a una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, en el nivel de riesgo en el que nos encontramos, con un aumento de los desastres naturales, con un aumento de las olas de calor, con un aumento de las inundaciones, pues lo que hay que hacer es preparar las ciudades ante estos nuevos retos. Es lo que se llama las ciudades resilientes, es decir, preparar a una ciudad en materia de infraestructura como en materia de organización de servicios para que ante cualquier desastre que ocurra por el cambio climático, pues no solamente se pueda afrontar con mayor garantía ese riesgo, sino que una vez que se produzca se reaccione con la mayor rapidez posible. Por eso en el diseño urbano hay que contemplar estos nuevos riesgos y de hecho se contemplan porque existen planes de riesgo de inundación. En Melilla tenemos uno recientemente aprobado en el año 2013, actualizado en 2016, ahora se tiene que actualizar en los próximos años. Son planes en el que se contempla ante una lluvia torrencial de determinado caudal, cuáles son las zonas que se pueden inundar y ante esa previsión lo que obligan estos planes de gestión de riesgos, pues lógicamente diseñar los edificios para que esa previsión o de inundación, en el caso de que se produzca, cause los menos daños posibles. Lógicamente, lo que se debe hacer es ni poner los colegios, ni instalar hospitales, ni instalar los servicios de los servicios públicos directamente relacionados con la gestión de los riesgos, como puede ser bomberos. Lógicamente no se pueden implantar ese tipo de instalaciones en zonas que sean inundables. Es decir, si ante cualquier lluvia la primera zona que se inunda es el parque de bomberos, pues difícilmente estos servicios pueden acceder a ayudar al resto de las partes de la ciudad que han sufrido inundación. Los colegios, las residencias de ancianos, los hospitales, esos centros que normalmente son importantes en situaciones de riesgo, pues lógicamente hay que instalarlos en zonas donde no se produzca ese riesgo. También se habla mucho de las islas de calor. Es decir, las islas de calor es un concepto que hace referencia a aquellas zonas de la ciudad que en función de su diseño urbano son emisoras de calor, bien por el tipo de suelo que se elige o bien por el propio asfalto que desprende calor.
y a través del mobiliario urbano. Es decir, lo que se busca es que esas olas de calor que se producen dentro de las ciudades por la propia dinámica urbana, disminuirla en lo posible, bien con vegetación, con fuentes, con suelos permeables, es decir, con cualquier aquello, con elementos urbanos que contribuyan a disipar ese calor y sobre todo a no concentrarlo. Es decir, estas son acciones que de alguna forma las ciudades pueden desarrollar en el ámbito del cambio climático referido a la emisión de los menos gases de efecto invernadero posible. Seguimos avanzando y nos toca comentar el punto número 11 de este apartado 6, que es el que hace referencia a la sostenibilidad social. Es decir, la sostenibilidad no tiene por qué circunscribirse solamente al ámbito relacionado con los gases de efecto invernadero, sino que debe atacar también a una inclusión social de todos los sectores en la propia dinámica de la ciudad. Como vimos al principio de este curso, la pobreza es el peor de los contaminantes. Por tanto, aquella pobreza que se produce dentro de las ciudades, aquellos barrios degradados, aquellos barrios insalubres, son focos de contaminación, bien por residuos o bien por inestabilidad social. Por tanto, cuando se habla de sostenibilidad en el ámbito urbano, se busca reconducir algunas de las partes de la ciudad hacia lo que se conoce como buenas relaciones de vecindad, estructuras urbanas complejas, estructuras urbanas de servicio, donde se pueda combatir a través de una decidida actuación de los poderes públicos y a través, aunque parezca mentira, de un buen diseño urbano, se puede luchar contra la marginación, contra la inseguridad, contra la inestabilidad existente dentro de las ciudades. El propio, como he dicho antes, el propio un espacio público agradable fomenta ese tipo de relaciones vecinales que han sido que se fomentan en las plazas o en las calles que propician ese tipo de concentración vecinal, han sido la nota característica de lo que ha sido la ciudad mediterránea tradicional. En cambio, ese deterioro de algunos barrios se está, como hemos dicho en un principio, observando en más de 900 barrios de las ciudades de más de 50.000 habitantes que posee España y se ha creado para analizar la evolución de esos barrios el Observatorio de Vulnerabilidad Urbana, donde se estudia cuáles son los barrios más sensibles en este aspecto y cuáles son aquellas medidas que mejor están funcionando para combatir esa desigualdad dentro de las ciudades. Las medidas que se debe tomar, por tanto, van ligadas a volver otra vez al modelo mediterráneo de ciudad española, en la que haya concentración de usos en un determinado barrio, en que se reduzcan las necesidades de movilidad para demandar servicios, en el que se favorezca la rehabilitación y la regeneración urbana de manera que se mantenga el mismo tejido urbano y la misma sociedad o el mismo tipo de población que habita determinado barrio para evitar lo que se conoce como gentrificación. También el urbanismo puede ayudar en paliar estas situaciones de vulnerabilidad, atendiendo a lo que se viene en llamar movilidad de cuidado. Es decir, la movilidad de cuidado es un aspecto del urbanismo que hace referencia a una acción positiva de la administración, teniendo en cuenta que el sector de la población que proporcionalmente se dedica en mayor medida a ese cuidado es el sector femenino, la mujer. Por tanto, hay que hacer las ciudades que favorecen la conciliación del trabajo de esa persona con el cuidado que esa persona presta o bien a los niños o bien a las personas mayores. Es decir, lo que hay que reducir es el tiempo que esa persona necesita para desplazarse a lo mejor de su actividad laboral diaria a esa actividad o esa necesidad de cuidar tanto como he dicho, a los niños como a los mayores. Eso es lo que hoy en día se empieza a llamar movilidad de cuidado y, como he dicho antes, es una acción positiva, una acción de discriminación positiva a favor principalmente del género femenino.